Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias y, como no, los aranceles de Trump, los famosos aranceles que llevamos oyendo todo este tiempo. Pues bien, la industria de los juegos de mesa se ha ido preparando un poco para este tema de aranceles porque ya veía venir y tenían pensado que fuera como un 10%, estaban empezando a calcular costes, pero se han encontrado con la sorpresa que las importaciones de China pues tienen un 20%, así que no estaban preparados para esto. Ellos suponen que va a ser un gran golpe en el que se perderán puestos de trabajo, puede que haya cierres de negocio y un aumento de precios que el consumidor puede que no pueda aguantar. Así que estaremos pendientes de todo este tema de los aranceles y en qué puede afectar a la industria de juegos de mesa. Y también otra de las noticias es que Cory Konieczka el día 28 de marzo abandonó, se retiró de Unexpected Games, que sabéis que estaba en la cabeza de esta empresa. Así que ahora mismo no sabemos qué será de él, no sabemos qué proyectos tienen, pero esperemos que no se retire porque le echaremos mucho de menos. En nuestra sección de juegos de rol vamos a hablar de On the Road para Arkham Horror, el juego de rol, y lo presenta Edge Studio en su página en inglés. Nos dice que es un nuevo suplemento de Arkham Mysteries con 13 escenas con tópicos icónicos de los años 20. Y seguimos con No Solo Rol porque esta vez nos trae Dentelladas de Amor para Vampiro la Mascarada, la 5ª edición. Está pensada para una coterie de entre 4 y 6 neonatos de la Camarilla. Suscríbete. Y en nuestra sección de crowdfunding traemos unos cuantos, entre ellos el Lobotomy 2, Dimension of Madness, que está en Kickstarter. Este fin de semana pasado estaba a un 406%, tenía 203.251 euros de los 50.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 25 de abril a las 19:10, las 7:10 de la tarde. Lo trae Titan Force Games y el pledge más barato que tiene, que es solo la expansión, es de 59 euros. Esta campaña la han lanzado por esta expansión de Dimension of Madness o Dimensiones de Locura, ¿no?, que traen para el Lobotomy 2 Manhunt, que sabéis que nosotros somos bastante fans de este juego. Tiene nuevos pacientes, tiene nuevos monstruos, cartas de equipo y demás que aportará a nuestro juego base. Como curiosidad, os diré que a mí uno de los personajes me ha parecido el niño de la película del Resplandor, va en el triciclo y todo, o sea, va igual. Y creo que se llamaba Dani, si no recuerdo mal. Y otro de los pacientes se parece a Doctor Strange, pero con una capa así un poco de paciente de hospital. Y entre los monstruos que he podido echar un vistazo, pues hay uno que es un alien, claramente, por la forma que tiene es un alien, y, como no, el padre del niño del Resplandor, que creo que se llama Jack. Entonces, ahí están, puede ser bastante divertido. Y seguimos con el Skull Tales Full Sail 2. Este viene por GameFound. El fin de semana pasado estaba un 422%, tenía 253.379 euros de los 60.000 que precisaba. Va a estar hasta el día 24 de abril a las 17 horas, las 5 de la tarde. Lo presenta Draco Ideas y el pledge más barato que tiene es de 90 euros, que es solo la caja del core, porque luego hay un mogollón de expansiones que podéis echarle un vistazo si solo queréis las expansiones porque ya tenéis el juego. Meteros y lo miráis. Ya sabéis que aquí somos muy fan de este juego, nos parece el mejor juego de piratas que se ha creado hasta ahora. Está en español, por supuesto, así que no os lo perdáis. Y seguimos con Ragebuster Reload, que está también para GameFound, en la plataforma GameFound. Este fin de semana pasado estaba un 240%, tenía 240.356 euros de los 100.000 que precisaba. Está hasta el día 16 de abril a las 23 horas, las 11 de la noche.
Lo trae Monolith Board Games. Es un juego cooperativo y diréis, Racebuster ya existía, sí, efectivamente, de hecho lo tenemos nosotros, pero lo que han hecho es hacer una nueva versión y por eso el reload que le han puesto al final del nombre. Es un juego cooperativo basado en misiones de 1 a 4 jugadores en el que tendremos que luchar contra el Tercer Reich, que no solo tiene sus maldades en sí, sino que crean monstruos, hacen experimentos. Así que los enemigos suelen ser bastante curiosos en este juego. Seremos parte de ese cuerpo de élite que tiene que luchar contra los nazis. Y seguimos con The Adventures, que también está en GameFound. Este no os puedo decir a cuánto está porque es un pre-order. En este caso es un pre-order que presenta Cool Mini or Not y el precio más barato que tiene el pre-order es de $50. En este caso es distinto porque son cajas que son standalone. Entonces puedes comprar 1, 2, 3. Tiene su propio título, su propia aventura y en esa caja viene todo lo que necesitas para jugar esa aventura. Te compras otra caja, vendrá todo lo que necesitas para jugar la siguiente aventura. No son expansiones uno de otra, son juegos independientes, pero ha metido en esta campaña con pre-order ha metido una caja, que no me acuerdo cómo la han llamado, a edición coleccionista, donde vienen todas ellas. Te dicen que igualmente puedes jugar con los personajes de una en otra y que puedes hacer una especie de crossover entre unos y otros, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo si estáis interesados. Ya sabemos que es un juego que existía y han hecho un nuevo lanzamiento, un reprint en el que han modernizado algunas cosas, así que si estáis interesados, también echarle un vistazo. Y ahora, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis ninguno de los vídeos de Ragebuster que ya tenemos. Los discípulos de Armitage